Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Balán Valencia. Este es un video acerca del modelo OSI para la asignatura de temas selectos de redes computacionales, en el cual es nuestro asesor Moisés Edgardo Pichardo Carrillo. El modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés, para proporcionar un marco sobre el cual crear una suite de protocolos de sistemas abiertos. Este modelo proporciona una amplia lista de funciones y servicios que pueden producirse en cada capa. También describe la interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por debajo de esta. El modelo OSI divide la red en diferentes capas con el propósito de que cada desarrollador trabaje específicamente en su campo sin tener la necesidad de depender de otras áreas. En la parte de la derecha podemos ver las 7 capas del modelo OSI, las cuales se conocen casi siempre por sus números. La capa 1 es la capa física, la capa 2 de enlace de datos, la capa 3 de red, capa 4 de transporte, capa 5 sesión, capa 6 presentación y capa 7 aplicación. En las siguientes diapositivas estaremos explicando cada una de estas capas y su función. La capa 1, la capa física. La capa física no entiende nada, solo bits. La señal llega a ella en forma de impulsos y se transforma en ceros y unos. Es señal digital. En esta capa se define a continuación los usos de los cables y conectores, así como el tipo de señal. Su función es recibir e introducir datos e iniciar o terminar el proceso. Los dispositivos que intervienen en esta capa son cables, conectores, concentradores, transceptores, entre otros. La capa 2, que es la de enlace de datos, continúa con el flujo. La capa de enlace de datos recibe el formato de la capa física, los bits, y los trata convirtiendo los datos en el disco que se remitirá a la siguiente capa. Su función es de enlace de datos de un host a otro, como su nombre lo dice, por lo que es a través de los protocolos definidos para cada medio específico por el cual se envían los datos. Los dispositivos que intervienen en esta capa son los interruptores, tarjetas de red, interfaces. Y tenemos ahí algunos protocolos que intervienen también en esta capa. La capa 3, la capa de red, es la responsable del tráfico de datos. Para ello cuenta con dispositivos que identifican el mejor camino posible a seguir y establecen dichas rutas. Su función es el direccionamiento, enrutamiento y definición de las mejores rutas. Los dispositivos que intervienen son los routers, y ahí tenemos algunos ejemplos de protocolos. La capa 4 de transporte. La capa de transporte debe de garantizar la calidad de la entrega y recepción de datos. Su función es hacer frente a todas las cuestiones de transporte, entrega y recepción de datos de la red con calidad de servicio. Los dispositivos de ahora en adelante serán los gateways, en las siguientes 3 capas también, y ahí abajo tenemos algunos protocolos. La capa 5, que es la capa de sesión. En esta capa se inicia y se finaliza la sesión de responsables de comunicación e intercambio de datos y la gestión de conexión de esta conexión. Su función es iniciar, gestionar y terminar sesiones de la capa de presentación, por ejemplo sesiones TCP. La capa 6, que es la capa de presentación, tiene la función de dar formato a los datos y por lo tanto la representación de ellos. Este formato incluye la compresión y cifrado de datos. Es más fácil entender esta capa como la que traduce los datos en un formato que puede entender el protocolo usado. Su función es la encriptación, comprensión, formato y la presentación de formatos de datos para las aplicaciones. Tenemos el protocolo SSL y el TLS. Por último tenemos la capa 7, que es la capa de aplicación. En esta capa tenemos las interfaces de usuario, que son creados por los propios datos. Aquí es donde los datos son enviados y recibidos por los usuarios, es decir, es la interacción principal que se tiene con las aplicaciones. Es lo que nosotros usuarios vemos en las computadoras. Su función es hacer que la interfaz entre los usuarios finales y los programas tengan una comunicación.
Los protocolos son HTTP, FTP, email, telnet, etc. Y bueno, por mi parte esto sería todo. Espero les sirva esta breve explicación del modelo OSI. Gracias y hasta luego.